Capítulo 4. Gachas de hierbas medicinales. A la mañana siguiente, Mao Mao despertó con el aire helado colándose en la habitación. ¡Ay, qué frío! Se incorporó mientras olfateaba con la nariz ligeramente congestionada. Tendré que preparar algo para cubrirme, pensó. Con gesto resignado, Mao Mao levantó la delgada colcha. Al parecer, mientras estuvo un año en la capital occidental, su futón había sido prestado a otra chica y nunca se lo devolvieron, aunque quien lo prestó también tuvo su parte de culpa. Agradecía que al menos le hubieran conservado la habitación desocupada todo este tiempo. A Mao Mao no le desagradaba su nuevo lugar de trabajo, pero si tuviera que quejarse de algo, sería del horario tan irregular para presentarse. A diferencia del distrito de las flores, aquí nadie se escandalizaba si alguien se quedaba dormido. En el peor de los casos, uno podría despertar y descubrir que todas sus pertenencias habían desaparecido sin dejar rastro. Mao Mao reprimió las ganas de meterse de nuevo en la cama. Dormir una segunda siesta siempre era un riesgo, sobre todo con el frío que hacía. Si no quería quedarse dormida, debió forzarse a levantarse a la misma hora todos los días. Ya no había una anciana que entrara a su cuarto gritando para sacudirla hasta que se levantara. Se puso un abrigo algo más grueso sobre los hombros y se encaminó hacia el comedor. Hoy no tengo turno tarde, así que puedo tomarlo con más calma, pensó Mao Mao mientras caminaba. Últimamente, Mao Mao se sorprendía a sí misma fijándose en ingredientes caros cuando iba al mercado, estirando la mano hacia ellos casi por costumbre, para luego apartarla al ver el precio. Había estado tanto tiempo expuesta a los desayunos extravagantes de los ricos que a veces tenía que recordarse que ella era, después de todo, una plebeya. Buenos días, saludó una voz familiar. Changsha, su compañera más joven, ya estaba allí, tomando su desayuno, gachas de arroz con hierbas medicinales, sazonadas solo con sal y vinagre. No había platos acompañantes. Era una comida sobria, pero típica entre la gente común. Mao Mao también comía ese tipo de comida. La había preparado la noche anterior. Aunque el lugar contaba con comedor, cada una tenía que preparar su propia comida, así que ella y Changsha solían compartir tanto la mesa como la tarea de cocinar. ¿Sabes qué ingredientes tiene la papilla de hoy?, preguntó Mao Mao. Raíz de apio y zanahoria, y por el olor, también lleva dokudami, ¿verdad?, respondió Changsha frunciendo apenas la nariz. Ajá. Además, le puse un poco de té para disimular lo fuerte del aroma, asintió Mao Mao satisfecha. Había una razón detrás de los ingredientes con olor intenso: evitar que otros residentes del albergue le robaran la comida. Durante el tiempo en que Enen vivía allí, eso había pasado más de una vez. Si dejaba algo preparado con antelación, no quedaba nada por la mañana. Sospechaba que algunas de las otras chicas, de forma descarada, se lo comía sin remordimiento. Curiosamente, muchas de las residentes del dormitorio eran señoritas de buena familia, aunque por lo general, las chicas nobles no se alojaban allí. Las que sí lo hacían solían estar convencidas de que la cocina era tarea de las sirvientas. Por eso, si encontraban algo ya preparado, lo tomaban como si les perteneciera por derecho. Yao, que tenía a su asistente Enen, parecía pensar que mientras lo hubiese cocinado un sirviente, no había problema en que se lo comieran. Claro, hasta que se topaba con los gritos de Enen enfadada. De hecho, al dormitorio solo lograban quedarse las jóvenes que sabían valerse por sí mismas. Si una infringía las normas y tras ser advertida cambiaba su conducta, podía quedarse. Si no, la echaban sin miramientos. Así que, con el tiempo, el lugar se había llenado de chicas que, de una u otra forma, habían aprendido a sobrevivir. Parte del problema era que muchas de ellas veían su estancia en el servicio médico como una etapa previa al matrimonio. Y claro, si una chica tenía en mente atrapar a un buen esposo, preparar arroz no parecía su prioridad. El comedor existía, sí, pero no había cocineros, y aunque las damas de la corte que vivían en ese albergue habían pasado pruebas difíciles para estar allí, muchas eran torpes en la cocina. En teoría, todas debían prepararse su propia comida, pero la verdad era que a algunas les parecía una enorme molestia. No era la receta más refinada, pero cumplía su función, y con un poco de suerte, el olor fuerte disuadiría a las que venían a picotear sin permiso. Correcto, asintió Mao Mao. También le puse otras cosas. ¿Kutsu?
Preguntó Changsha tomando otra cucharada. Tiene mucha densidad y calienta bastante. En la papilla de esa mañana, Mao Mao había incluido ingredientes que calentaban el cuerpo, útiles para prevenir resfriados. Para ella, la salud venía primero. El equilibrio de sabores quedaba en un distante segundo plano. Changsha tenía un olfato y un paladar afilados. Con ese talento, tenía todo lo necesario para convertirse en herbolaria. De hecho, probablemente su conocimiento de plantas medicinales superaba incluso al de Yao. ¿Tú también tienes turno por la tarde hoy, Changsha?, preguntó Mao Mao mientras le ofreció un huevo centenario que le había regalado Chue. Toma, es para ti, dijo entregándoselo con naturalidad. ¡Muchas gracias! Sí, por fin, podemos tomarnos un respiro, comentó Mao Mao. Coincido contigo, dijo Changsha con una ligera sonrisa. La verdad, Mao Mao pensaba que ese era el momento más tranquilo del día, aunque claro, tranquilo era un decir, porque dentro de su mente las ideas iban y venían sin descanso. Mientras partía en trozos el huevo centenario y lo mezclaba con la papilla, su mente empezaba a divagar. Era un hábito inevitable. En cuanto se sentaba a desayunar, su cabeza comenzaba a llenarse de ideas. Lo primero es organizar el trabajo de hoy. Ese día tenía turno completo en la enfermería. Había acumulado bastantes tareas menores, así que planeaba ponerse al día con todo. ¿Y Basen? ¿Qué habrá sido de él desde entonces? Decidió no tomar la iniciativa esta vez. Solo le quedaba esperar noticias de Chue. De cualquier forma, probablemente no haya pasado nada nuevo. ¿Ya regresó la señorita Jo?, preguntó Mao Mao rompiendo el silencio. ¿Eh? Changsha parpadeó algo sorprendida. Nada, olvídalo, añadió Mao Mao con voz tranquila. Unos días antes, ambos habían partido junto a un médico veterano para visitar unos pacientes en una región remota. Hasta ayer no habían regresado, pero ¿por qué está ella con Jo?, se preguntó Changsha. Creo que es porque la señorita Jo tiene talento, aventuró Mao Mao. Aún no se lo había dicho a Changsha, aunque sí lo había mencionado frente al Dr. Lee y los demás. Prefería no preocuparla al ser de su misma edad. ¿Y cómo están Yao y las demás?, preguntó Mao Mao. Como Yao y Enen estaban en otro departamento, Mao Mao casi no coincidía con ellas. Si acaso se cruzaban en el lavadero, pero con el frío que hacía últimamente, cada una terminaba su tarea en un suspiro y desaparecía. Ayer, un oficial militar le propuso matrimonio a Yao, dijo Changsha. Enen estuvo insoportable todo el día. Una mirada suya bastaba para helarnos la sangre. Era fácil entender por qué Yao llamaba la atención. Estaba en la edad justa, tenía un cuerpo armonioso y además era una señorita de familia noble. Las funcionarias imperiales, en general, solían entrar al servicio como una especie de entrenamiento para la vida social o como estrategia para encontrar un buen marido. Y Yao cumplía con todos los requisitos que hacían que se fijaran en ella. Bueno, excepto porque ella en realidad no tiene esa intención, pensó Mao Mao. Preferiría que no lo hicieran en el lugar de trabajo, comentó Mao Mao en voz baja. Mao Mao inclinó el tazón y se comió rápidamente lo que quedaba en el plato.